José Benito Otero Baena empezó a pintar desde niño. Una de las primeras personas que se fijó en él fue Federico Rivas. Después tuvo también la oportunidad de poder ver a Lugris cuando en 1942 Lugris estaba pintando en la entonces fábrica de Massó, hoy Museo Massó. Nunca dejó de pintar, siempre siguió pintando. A pintura na vida de meu pai foi todo. Meu pai non se lle pode separar da súa actividade artística. Aínda que non viviu profesionalmente da pintura, dedicaba 4 horas diarias á pintura. Todos os sábados collía a súa Vespa, iba hasta Cangas, cruzaba Vigo e iba ás tertulias de Vigo. E logo pedía moitísimas revistas, moitísimos libros. Todo o que leía, todo eso que había reflexado nos libros, despois el o reinterpretaba, o pasaba polo seu tamiz e o reflexaba na súa obra, ¿no? Na súa obra de temas locales. Otra característica importante de su pintura es ese estilo personal, basado sobre todo en la fuerza del colorido, que muchas veces utiliza colores puros que transgreden totalmente los tonos de la naturaleza, una pintura muy empastada y una pintura que modela con la espátula, ¿no? Por eso esta exposición se tituló Un pintor sin pinceles, porque dejó los pinceles a finales del 52 para coger simplemente la espátula. El era un home de mar. De feito, el foi o primeiro home rá de Bueu. Sempre estuvo moi vinculado ao mar. El no mar sentíase, libre. Porque hace una especial incidencia en las embarcaciones tradicionales, en las técnicas tradicionales de pesca, que quiso pintarlas una y otra vez, y en entrevistas de la prensa, pues él decía que es que sentía que iban a desaparecer y que quería que permaneciesen. Pois esta exposición eu penso que vai marcar un antes e un despois na vida da obra de meu pai. Toda esa xente que non coñecía a obra de meu pai vai poder interesarse por ela.